Estamos ya vía Zoom con la señora periodista Marianela Montenegro. Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Radio X, la 100.3. Muy buenos días, Modesto. Un enorme gusto saludarte. Un gran saludo a Betty, que la estaba escuchando, y por supuesto a nuestra querida Noelia, para hablar de este tema que, bueno, no es el único, Modesto, porque definitivamente Bolivia está siendo cercenada por la corrupción extrema que tienen los narcocriminales que han secuestrado el poder, al que no podemos llamar un partido político. Se disfrazan de una ideología que no la tienen, porque lo único que saben es delinquir. Son gente, casi todos con prontuario, los que están en el gobierno, ministros que han falsificado sus documentos, gente que ha vivido de las ONGs durante años, que han recibido millones para cometer estas traiciones a la patria, militares que han recibido pluses de 200.000 bolivianos durante toda la gestión de Evo Morales, para no decir nada. Todo el alto mando siempre estuvo sobornado. Entonces, estos temas es necesario que lo conozca la población en general, la población boliviana que reside en Argentina, los que viven en el país, y por supuesto también los argentinos, porque están yendo por el mismo camino. Hay una serie de pactos secretos, hay una serie de entreguismos que no salen a la luz pública y que por supuesto nadie los menciona oportunamente. Nosotros hemos ido denunciando una serie de hechos a lo largo del territorio boliviano, es decir, de nuestras fronteras, donde se han ido cometiendo una serie enorme de cercenamientos al país, sobre los cuales el gobierno tenía conocimiento y no dijo nada a Modesto. O sea, toda la clase política está comprada y es cómplice. Es cómplice absolutamente. Yo no abstraigo a ninguno de los parlamentarios, militares, gente que llega al poder solo por precisamente con el impulso y el fraude de transnacionales que mediante Smartmatic manipulan elecciones primarias, elecciones nacionales, todo tipo de elecciones. Incluso se han inventado las elecciones judiciales precisamente para cometer este latrocinio contra el país, Modesto. Marianela, las aguas del Silala, ¿es un río? ¿Son humedales? ¿Qué es? ¿Qué se Bueno, hizo vamos en a ese? comenzar por el Silala. El Bien, Silala, y le voy a hacer un recuento de varios temas. Seguramente no los conozco todos porque se manejan a través de pactos secretos, pero hay gente que me dice que yo debería escribir una novela de fantasías y no sé cuánta historia, pero le digo con todo respeto a esa gente que no la culpo, porque son cosas que se mantienen o en secreto o son parte del no me importismo ciudadano. o eh, por desinformación. claro, porque si no te importa, no buscas la información, pero si te importara tu patria, buscaras la Claro. información. Y esto está ocurriendo en todo el continente. Ninguno de los países se salva. En algunos es mucho más difícil porque obviamente no han podido capturar todos los órganos de poder como en Bolivia. Pero los colombianos, el otro día estuve en un space de colombianos, se quejaban de una serie de temas, pero están acusando a Petro, están acusando a simplemente a sus políticos, cuando ellos son cómplices. Cuando yo utilizo la expresión para graficar lo que ocurre, son pulgas del mismo perro, quiero decir que las mismas transnacionales que financian los caballos de Troya, que son las ONGs, son, por supuesto, las que financian a los partidos políticos, a los que financian su llegada al poder mediante fraude y a los que les tienen agarrados de la cola. ¿Cuál es esta cola? Es la cola de paja que tienen de corrupción, ya sea de delitos cometidos, en el caso de Camacho, por ejemplo, sus cuentas en paraísos fiscales sin ninguna explicación,
en el caso de Evo Morales sus temas de narcotráfico, en el caso de Petro sus temas de terrorismo, en el caso de una cantidad de gente que ha estado en la cárcel, que hoy están gobernando nuestros países. Fíjese, Cristina Fernández de Kirchner ha llegado como segundona al poder, pero es el poder detrás del trono. Claro. El otro, a mí me parece que simplemente es un florero. Entonces, por todos, absolutamente todos los límites, nos han generado una serie de abusos. Y voy a comenzar hablando de lo que es el Silala para después tener en la segunda parte a nuestros invitados, pero quiero decirles, el Silala no es un río ni de curso internacional, ni son aguas internacionales como ha declarado Evo Morales. Y les vamos a poner sus declaraciones para que la gente se entere de una vez por todas que es un traidor a la patria, que solamente es un delincuente disfrazado a quien le otorgan un libreto para que cacaree todos los días, hablando de sus hermanos indígenas, cuando ha coadyuvado a su empobrecimiento, a su enorme cantidad de migración a los centros urbanos en estado de miseria, no de pobreza. Hablamos de que Bolivia es un país enormemente rico. Esos bofedales son 90 aguas subterráneas. Bajo ningún concepto son aguas superficiales, porque en un desierto no llueve. Por lo tanto, en ese lugar que no llueve, esos 90 manantiales salen del fondo de la tierra hacia afuera. En épocas de estiaje, obviamente, cuando las napas freáticas están subterráneas, resulta que esas no tienen la fuerza de salir, pero en épocas de lluvia, por supuesto, no en el lugar, sino cuando se cargan esos acuíferos, por supuesto, salen a la superficie. Y esto lo que ha hecho Chile es entubar. Estamos hablando de agua dulce, ¿no? Estamos hablando obviamente de agua dulce, nosotros no estamos en el mar, ya nos quitaron un departamento donde estaba y también mediante corrupción, mediante la misma traición, firmaron el Tratado de 1904. Entonces acá debo decirles que esos 90 bofedales, esos 90 manantiales, salen de las profundidades de la tierra. En ese lugar es un lugar realmente hermosísimo. Y yo le he enviado al gobierno, mediante Twitter y mediante tagueos a la Cancillería, todas las fotografías donde los chilenos andaban como Pedro por su casa, porque no hay gente que proteja las fronteras. Los militares están recibiendo pluses, todos quieren estar en las ciudades, solamente sirven para reprimir a la población, solamente sirven para corromperse, para adueñarse de áreas fronterizas y promover el contrabando. Es decir, Bolivia no necesita una asamblea legislativa, así como no necesita unas fuerzas armadas. Esa es la tristeza que tenemos los bolivianos, que se llevan además un gran presupuesto. Los bolivianos cargan en sus espaldas enorme presupuesto para gente que es absolutamente corrupta. El alto mando, reitero, siempre estuvo sobornado con un plus adicional a los premios que les dan con una serie de nombramientos. Entonces, acá estamos hablando, Modesto, de que ellos han canalizado mediante mampostería, han canalizado y han construido al otro lado de la frontera unas enormes piscinas. Yo debo tener al menos unas 20 denuncias subidas en YouTube, en Facebook, respecto a todo el abuso que cometen los chilenos, y es mucho decir los chilenos, obviamente, vamos a clasificar a los entre rateros, en aprendices de rateros y los vulgares ladrones que realmente son las transnacionales, que cínicamente roban las riquezas, afectan las fronteras a nombre del país y buscan confrontación permanentemente. Entonces,
Hay algunos que roban desde el turismo, porque obviamente alojan en sus hoteles, hacen caminatas turísticas por el Salar de Uyuni, alojan en sus hoteles a los turistas, pero acá estamos hablando de este tema que es terrible. Acá resulta que hemos fotografiado tuberías corroídas por el tiempo, ya que eso eso no ha puesto la naturaleza, han puesto precisamente los chilenos mandados por esas transnacionales mineras afincadas en Chile. Para llevarse el agua Para de la llevarse el minera. agua. Yo le voy a enviar las fotografías, Modesto, para que usted tenga y pueda comentárselas a la opinión pública y mostrarles que realmente esos canales son totalmente artificiales y que bajo ninguna circunstancia corresponden a una caída natural de las aguas. El otro tema es que ¿desde cuándo se llevan estas aguas? Ellos firmaron un contrato, estoy hablando de la Bolivian Railway. La Bolivian Railway, que era un ferrocarril que se construyó durante el gobierno de Aniceto Arce, otro traidor a la patria, que fue a buscar capitales después de comprarse una mina en Potosí que se llamaba Pulacayo. Él resulta que se fue a buscar capitales a Chile y ahí encontró a la familia Luxi, que eran operadores de la familia Rothschild. Entonces lo agarraron a Aniceto Arce y lo hicieron presidente con una facilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque ya era su ficha, era socio. Entonces, en la gestión de Aniceto Arce se construyó el ferrocarril y ese ferrocarril que le hicieron creer que era de pasajeros era un tramo corto de La Paz a Oruro y demás el tema del ferrocarril, pero lo que yo le he enviado a usted en varias oportunidades es los grandes vagones interminables de carga que están casados al ferrocarril, que sirven para robar a los bolivianos, no sirven para que saquen la carga de Bolivia, no sirven para que se mejoren las condiciones de los empresarios bolivianos o de lo que exporta Bolivia, solo sirve para que nos roben los minerales. Y bueno, han eliminado con esa misma facilidad los trenes de pasajeros y en la capitalización obviamente se han hecho cargo los Luxic, sin poner un solo centavo. ¿Quiénes son los Luxic? Cuando se termine el contrato de Bolivian Railway, Andrónico Luxic se roba el contrato. El el Ministerio de Obras Públicas de Chile lo tenía retenido el contrato, lo retira Andrónico Luxic con el poder que tiene y desde aquella época, cuando concluye el contrato de Bolivian Railway, Andrónico Luxic vende las aguas tanto al Estado chileno como a las transnacionales mineras de Soros, del cual él pertenece en sociedad. Entonces, esto es lo que ha ido O sea, el agua de los bolivianos viene un extranjero y lo vende a su país. Un extranjero que está ligado a los británicos. Este extranjero se casó con la hija de Eduardo Avaroa, quien en Calama tenía algunas tierras. Y por supuesto lo que ha ocurrido es que este personaje todos estos años sobornando bolivianos, porque además tiene un primo que participa de toda esa sociedad, que curiosamente junto con Walter Chávez, aquí usted ya va a empezar a atar cabos, estoy hablando de Ronald McLean Avaroa, junto con Walter Chávez, el terrorista del SEGTK, es asesor de Luis Fernando Camacho. Camacho, en Santa Cruz. Yo tenía una conversación con Ronald McLean y Ronald McLean me ha asegurado que le han entregado el tren a Álvaro García Linera a título gratuito. Y yo le pregunto, ¿y cuánto han pagado? A título gratuito se ha hecho entregar para no meterles procesos por las aguas y todo aquello. Y lo otro terrible es que Ronald McLean me dice también
que han pedido que pongan a nombre de Carlos Gil, un ferrocarril que el 50% le pertenece a todo el pueblo boliviano, porque Dino Sánchez de Lozada capitalizó solo el 50%. Pero resulta que ese tren es de los bolivianos. Y ahí ha habido alguna negociación oscura, porque no creo que gratuitamente le hubieran entregado el tren a Álvaro García Linera, que dicho sea de paso ha hecho una alianza con la oligarquía chilena y empresarios cruceños, unas cuantas familias que se han enriquecido a costa también de cada gobierno que ha pasado. Bueno, dicho esto, queda claro que uno, el Tribunal de la Haya no tiene competencia, tiene 22 de sus miembros, los que han mirado el caso, resulta que son ex ONGistas, gente que viene de países que han sido secesionados, ¿A quiénes divididos, responden eso? descuartizados, y son de la Open Society Foundation, que es financiada por Soros. Estos responden única y exclusivamente a Soros. Y por supuesto a todo su consorcio empresarial. Entonces, le estaba diciendo Modesto que ese tema está ahí, claro y concreto, son 90 bofedales, Chile no, o que es el Tribunal de la Haya no tiene competencia, y sus 22 miembros que han mirado el caso, por supuesto, son gente vinculada a George Soros y justamente corresponden a países secesionados, descuartizados, explotados por este ampón internacional, por este delincuente al cual le debemos todas nuestras desgracias. Ellos lo que han querido hacer es liquidar a todos los países, que no crezcan. Por eso nos han impuesto leyes, sus ONGs que vienen disfrazadas de filantropía, de colaboración, de neutralidad, no son más que unos delincuentes, son cómplices. Nos ponen leyes para que se ahorquen a los ciudadanos, a los empresarios, para que estos nunca prosperen. Nos ponen leyes para que acudamos siempre a la deuda, o sea, estemos de limosneros. Nos ponen leyes, ellos nos imponen las leyes, los cambios de constitución. Ahora nos están imponiendo toda la barbarie de la ideología de género, que es una falsa ideología inventada para destruir los países. Entonces, esto... Para destruir la familia también, destruir países, familia, instituciones como el matrimonio, la despenalización de la cocaína, toda esa vorágine de temas que la ciudadanía no alcanza a comprender porque le están disparando de todo lado. De todos lados vienen los disparos, la arremetida, y por supuesto, quieren países de limosneros que no prosperen nunca porque no aceptan competencia. Hoy escuchamos a los cruceños decir queremos independencia, cuando en realidad lo que deberíamos buscar es unirnos todo el continente para hacer fuerza y para que se acabe esta explotación criminal y este empobrecimiento que hay contra nosotros. De acá a poco ya nos van a volver a encerrar, Modesto. ¿Por qué? Porque nos quieren pobres, nos quieren mendigos y quieren matar a la gente, a la gente que no tiene condiciones, a los más débiles, dicen ellos. De una vez que lo entienda que lo entienda la opinión pública del continente sur. Acá no hay que dividirse, hay que unirse, porque hay que enfrentarlos a estos delincuentes. Acá lo que está sucediendo es que te dan préstamo con condiciones. El último préstamo, que lo hemos hablado 1000 veces, Modesto, el último préstamo de 100 millones de dólares cuando 68 millones de bolivianos cuesta el censo, el 40 millones de Fonplata, resulta que nos prestan ¿para qué? Para meter la asquerosa ideología de género, para meter el matrimonio gay, para meter una serie de leyes junto con eso, que los que se denuncien como malos padres pierdan la patria potestad de sus hijos y que unas lesbianas o unos gays adopten esos hijos. Ese tipo de leyes ya nos están imponiendo. Con el ecologismo no vamos a poder tocar nuestras riquezas. Va a ser la ONU la que disponga de nuestras riquezas. Y la ONU que es un nido de delincuentes donde están metidos
puramente gente de Soros, de esas transnacionales. Soros representa un grupo de transnacionales modesto. Entonces, por esta razón, ellos están buscando empobrecer al continente, dejarlo al continente arrastrándose porque el pobre no reclama, el pobre se esclaviza, el pobre se vende. Y para desgracia de los bolivianos, esto que está ocurriendo con el Silala, que ha ocurrido con el Silala y que no lo vamos a permitir porque tenemos que desenmascarar ese impostor tribunal, tenemos que ponerle al mundo las pericias y tenemos que demostrar cómo han actuado en asquerosa complicidad. Con este narco gobierno, que no son nada más que criminales en el poder, a ellos no les importa nada. Por un lado, Modesto, han abierto todas nuestras fronteras a los narcos, a los criminales. ¿De qué manera? Les han dado territorio fronterizo. ¿Para qué? Para que jamás pasen por las aduanas, que se llama, por los lugares donde se tiene que hacer migración y para que tengan senderos seguros para pasar sus avionetas, para transportar su droga rumbo a Argentina, rumbo a Brasil. El Comando Capital PSC tiene cantidades enormes de tierra en el lado del Brasil y en el lado boliviano. O sea, todo han tienen las estructurado. fronteras. En las fronteras les han otorgado territorio. Lo mismo se ha hecho en Argentina con Bolivia, lo mismo se ha hecho en Brasil con Bolivia. O sea, ellos pasan como Pedro por su casa, incluso para brindarse protección entre estos delincuentes que están gobernando. Y todo Bueno, con la complicidad de organismos internacionales que están tomados por estos, bueno, que siempre estuvieron tomados. bueno, pero prueba, Marinela, prueba de ello, de la frontera, yo te comento algo, que esto pasó en Pocitos boliviano y Pocitos argentino, donde Evo Morales tiene una hija con una señora que tiene la casa de un lado del frente, la frontera boliviana, y el fondo da la frontera argentina. Claro, todas Cuando sus, retornó de acá todas pasó sus, por ahí. todas sus cholas, como se dice vulgarmente en Bolivia, a todas sus cholas estamos manteniendo. ¿eh? Hay una que apellida Coca, por ejemplo, que está metida que ella es la que hace y deshace de todo el cuerpo consular en Europa. A esta, la Catherine Ledebour, que oficia hasta de proxeneta, que es una ONGista estadounidense, se la entregó a los 11 años de edad a Evo Morales. Y esta mujer hoy maneja todo el cuerpo consular de Europa. Y el otro tema O sea, es ella dice, va tal persona como cónsul a tal país. exactamente, y todo eso está coordinado con Evo Morales. Nuevamente digo, repito 1000 veces, no hay fracturas. Eso es solo para el entretenimiento, para demostrar que le están dando algo a Santa Cruz y salen los dos narcos, Loza y Andrónico, diciendo que no han votado ellos, pero Pero ellos están actuando en absoluta complicidad, Modesto, en no hay absoluta pelea entonces. complicidad. No hay pelea interna. Habrá pelea de la yocallada, como se dice, de los mandos inferiores, de los mandos de medios para abajo. Esto es lo que hay, sí. Pero que haya pelea en la cúpula, olvídese, Modesto. Y además, es importante mostrar que con esto no neutralizan la arremetida. Porque ¿qué cara iba a poner Fernando Camacho y el Comité Cívico al suspender el paro sin lograr absolutamente nada, haciéndole creer a la gente? Cuando lo único que Pero debemos aparte, Marinela, buscar, aparte, ellos exigían el censo 2023 y cerraron el 2024. claro, y sin Pero nada, yo para cerrar de los organismos internacionales, y sin la nada, ONU, la OEA, todo eso, para que la ahora, gente lo tenga claro, o sea, son organismos que vienen de mediadores, pero no hacen nada, solamente te dicen, haz esto así de esta manera porque mi jefe, que es Soros, me lo pide que se determine el fallo de esta manera. en realidad ellos son los que gobiernan, Modesto.
O las sea, los organismos ONGs. internacionales. Claro, los organismos internacionales, sus ONGs, ahí tienen a Catherine Ledebour, tienen al propio Juan Ramón Quintana, es director del área es decir, de la Open Society Foundation, del área de seguridad, y él es el más grande recaudador de oro, o sea que todos los que explotan oro le venden a la Royal Gold, todos, todos, el más ¿Y de grande, el quién más es la Royal pequeño. Gold? La Royal Gold es precisamente de Soros. Con eso ha subido en 50% su cartera de oro, robándole a Bolivia impunemente. Usted ve chinos en el norte de La Paz, hindúes allá, ve colombianos, venezolanos, todos le venden a Soros. Esa es la triste historia, Ahora, porque ese se ha Marinela, adueñado del país, Modesto. Marinela, decime el organismo, el estudio jurídico que defiende todos estos problemas que tiene Bolivia ante los organismos internacionales, ¿a quién corresponde? Arce Saconeta comanda todo. Arce Saconeta estuvo en todos los eventos Está de de la primera gestión de oposición Evo Morales. y obviamente es sirviente de Evo Morales. Ese no estornuda sin pedirle permiso a Evo Morales, ¿no? Entonces, que no vengan a engañar más a la ciudadanía. Nos están cercenando. Me voy a ir al norte del país, donde está el río Madre de Dios, el río Madera. Resulta que hacia el 2008 La Paz más y o Beni, ¿no? menos, Madre de Dios. el río Madera, que Bien, hace frontera de Brasil con Pando, ando, bien. en todo el vértice de norte del mapa boliviano, ubíquese, ahí tiene al norte, con Perú y Brasil, hace frontera con Perú y Sí, Brasil, y por supuesto, que ha permitido Evo Morales. Resulta que lo que ha hecho es construir 3 esclusas. Ha construido 3 represas. Esas 3 represas, que teóricamente iban a ser binacionales, lo han sobornado a Evo Morales para que permita la construcción de esas esclusas. Le han dicho que iban a haber energía binacional en departamentos que no necesitan esa cantidad de energía bajo ninguna circunstancia. La historia que ese solo fue un disfraz. Los brasileros han construido, con Lula, han construido unas represas. Inmediatamente, prácticamente el oriente boliviano se ha ahogado, se ha inundado, ha muerto ganado, se ha destruido absolutamente todo lo que había. Era una de las inundaciones más grandes que ha ocurrido en la parte oriental de Bolivia. Por supuesto, todo el Beni, recuerde usted, hacia el año 2007 sí. o 2008, perdón, se ha inundado todo, pero todo. ¿eh? Ha ocurrido una enorme desgracia económica con el ganado y por supuesto también se han perdido muchas vidas humanas. A raíz de que Evo Morales ha permitido que se construyan represas en ese lugar ¿Y para qué las utilizaron las represas? para favorecer a Brasil, para otorgar energía con las aguas, que son esas aguas que también le pertenecen a Bolivia. ¿eh? Entonces, esas sí son aguas internacionales. Eso por un lado. Por el otro, el comando PCC en varios puntos fronterizos ha comprado, dicen, yo sé que hay muchas dotaciones de tierras que se han hecho a los miembros del comando PCC, que son la banda, la pandilla más peligrosa de narcotraficantes que operan desde las cárceles, desde 90 cárceles del Brasil. Esto ha ocurrido en ese punto también, que da con el Beni para que aterricen sus avionetas, o sea, en la parte brasilera tienen propiedades y en la parte boliviana al otro lado de la frontera también. Entonces ahí aterrizan avionetas, pasan sin ningún problema los cargamentos de cocaína que son distribuidos por todas partes del mundo.
Nos vamos al sur. En Puerto Quijarro existe una laguna que se llama Cáceres. No sé si ha tenido la oportunidad de visitarla. La No, laguna Cáceres, que está en el sector que también da con el Brasil, que es Corumbá, al otro lado de la frontera, resulta que sí, también han sobornado a Evo Morales para que permita la laguna, le explico modesto, en una parte de la frontera da Bolivia, en la otra sí, parte de la frontera da al Brasil. a Brasil, exacto, sí. El lado boliviano es un basurero y el lado brasilero es un centro turístico espectacular. Alguna vez han debido ir las personas que nos están escuchando a hacer, hay desde pesca deportiva, hay catamaranes, discotecas, así como en Miami, en Ocean Drive, hay Sí. discotecas, embarcaciones en discotecas, restaurantes, esto es lo que hay en Corumbá. ¿Eh? ¿Qué han hecho? Evo Morales, mediante soborno, ha permitido que los brasileros al lado boliviano lancen rocas enormes. ¿Para qué? Para que todas las aguas se vayan hacia el otro lado y para que ¿cómo es que se llama el tema de la profundidad? Para que su calado sea mucho más profundo y para que puedan entrar embarcaciones mucho más grandes en el lugar. Mire usted, O sea, escúchame, Marinela. sí, Pasó lo mismo entonces lo que hizo Banzer en su época de gestión de presidente, selló los pozos de petróleo en Sanandita para que lo perfore una empresa, la parte argentina, en la frontera. Pues yo soy de la zona de Yacuiba, lo sé perfectamente eso. O sea, pasó lo mismo en esa frontera con esta laguna. exactamente, totalmente cierto. Entonces así le voy enumerando todo lo que ha ido ocurriendo. Mire, han venido ecologistas brasileros a denunciar, a suplicarle a Evo Morales que proteja su territorio. Este los ha botado de palacio y los ha amenazado. Eh, Lo que pasa, Ecologistas, lo que pasa, Marinela, me están descubriendo mi negocio. Tendría claro, que decir Evo Morales. claro. Mira, Y permitime, Marinela, me quedan 2 minutos del Zoom, un minuto del Zoom, sí, pero antes de terminar quiero que le explique a la audiencia que vamos a quiero hacer otro tiempo. redondear, quiero Sí, dale, redondear dale, la idea, dale. decirlo rapidito. Por ejemplo, con el lado del Perú nos han desviado el río Desaguadero, Modesto. El río Desaguadero, ¿para qué? Se ha secado el Popo, y ya lo hemos hablado también acá, se ha Exacto. secado el ¿Y quién, Popo, quién y fue para beneficiado con tranquilizar la a los donación ahí? bolivianos les han regalado unos cuantos chequecitos que se los ha robado ese ladrón de Santos Tito que está en Argentina, un corrupto Entonces, ladrón, que después de haber cometido 100.000 actos de corrupción por ser pariente de Evo Morales, por supuesto también se han robado los cheques y me imagino que se han robado en conjunto, en complicidad, porque eso es lo que hacen. Y ahora nos han desviado el desaguadero y un lago hermosísimo donde vivían un montón de familias, por los supuesto, suros, se ha secado, vivían de la claro. pesca. Entonces, ¿qué hacen todas esas familias? Tienen que ir a los centros urbanos a engrosar los cinturones de miseria. ¿eh? Entonces, esto es lo que ocurre en las fronteras, Modesto. En todos los puntos fronterizos de Bolivia se cometen una serie de latrocinios en complicidad con estos maleantes. Por eso el interés de poner sus delincuentes, de forzar y manipular las elecciones. Los chilenos han desviado el río Lauca. El río Lauca en un paso ingresaba a Bolivia y volvía a salir para convertirse nuevamente en aguas internacionales. Ni el uno ni el otro podía interrumpir esas aguas, pero sin embargo los Claro. chilenos cínicamente, y es mucho decir los chilenos, porque no son los ciudadanos, son las transnacionales, ¿hasta cuándo no va a entender la gente?